Está también con nosotros Manuel Monereo, bueno, uno de los compañeros pues, de muchas luchas, de muchos debates, de muchos intentos de transformación, pues cerca de Paco Fernández Güell, de la otra gente que compartió la aventura de Mientras Tanto a partir de 1979. Y bueno, pues un jurista inquieto con una actividad que en los últimos años se ha desplegado también mucho en América Latina, con un pie aquí y un pie allá, vinculado también con iniciativas de reflexión y editoriales como El Viejo Topo, tanto en la revista como la colección de libros. Y bueno, pues ubicado en el Centro de Estudios Políticos y Sociales estos últimos años. Gracias, Manolo. Sí, yo agradezco mucho esta oportunidad, fundamentalmente porque se trata de estar con Paco, ¿no?, en su recuerdo y en su vida. Me resulta muy difícil, ¿no?, estar en algo que se llama un homenaje a Paco Fernández Güell, ¿no? Me resulta mucho más. Y prefiero mucho más hacer lo que he hecho con Paco en los últimos 30 años, que es un diálogo permanente. Yo aprendí de Paco un poco el tipo de relación que tenía con Manolo Sacristán, ¿no? Creo que le fue muy útil, ¿no?, tener un referente con que dialogar en positivo, en negativo, y eso le ayudó mucho a su propia formación. Y retornar continuamente a viejos problemas, a vieja encrucijada, a dilemas que Manolo Sacristán iba planteando en su vida, sobre todo en los años finales de su vida. En mi caso, yo eso lo he hecho básicamente con Paco. Es decir, en estos 30 años últimos he tenido una relación con él de referencia, de problema, de engancharme a él a la hora de enfocar los temas, y luego cada cual desde su propia libertad a la hora de tomar decisiones. Pero eso me ha servido mucho y lo sigo haciendo. Paco fue sobre todo un filósofo emancipatorio y fue alguien que dio y ejerció de la filosofía política y moral porque para él era decisivo no romper esa relación entre ética y política. Es más, en la última entrevista que creo que se le hizo, con mucha rotundidad planteaba que él se sentía muy mal y se ponía de los nervios, cito creo que literalmente, cuando alguien encontraba mecanismos para diferenciar ética de la política. Él pensaba que la política en grande, desde los de abajo, la política emancipatoria era la ética de lo colectivo, y que sin eso la política terminaba siendo eso, pura lucha por el poder y destrucción y muerte. Desde esa perspectiva hay que decir que Paco, a su vez, pretendió ser un puente, no solo entre varias culturas, sino entre varias tradiciones del movimiento obrero y, sobre todo, y al final, pretendió ser un puente entre generaciones. Su dedicación a la universidad y a la enseñanza era una militancia política de este puente entre tradiciones y, en este caso, entre generaciones. La última vez que pude hablar con él largo y tendido me lo dijo claramente, que a él lo tenían que echar de la universidad, que no pensaba irse nunca y que pretendía continuar allí porque ese era su mejor trabajo. Y lo que le daba vida a él era el diálogo con los jóvenes, era el ponerse en sus cabezas e intentar traducir y pasar la antorcha de la emancipación a partir de los nuevos problemas. Desde esa perspectiva, Paco en los últimos años se dedicó a muchas cosas y todas hechas bien, con mucho rigor, con aquello de la pasión por la obra bien hecha, pero Paco también hizo mucho para este diálogo con los jóvenes y con lo que a él le parecía fundamental, ¿no?, que era sobre todo, y es lo que me voy a referir, en la última época, lo que fue esto del movimiento
altermundialista, el movimiento antiglobalización, al que Paco se dedicó como un elemento fundamental del nuevo paradigma emancipatorio que la propia realidad estaba poniendo en pie. No es en eso ninguna casualidad que uno de sus libros, al cual sé que le dedicó muchísimas horas, era justamente una guía para una globalización alternativa. Es decir, un esfuerzo por pensar desde los problemas actuales, poniéndose como un instrumento en manos de las nuevas generaciones y ayudarles a encontrar alternativas y soportes políticos y discursivos y organizativos para esta nueva realidad. Como ustedes saben muy bien, Paco Fernández Buey fue organizando en su vida lo que podríamos llamar un punto de vista muy depurado, muy sustancial, muy fino sobre diversas cosas. Seguramente el soporte mayor que fue depurando, aquilatando con los tiempos, fue una visión del mundo y de la vida que le acompañó hasta el final desde el punto de vista de los de abajo. Es decir, Paco se situó como su maestro Manolo, como Walter Benjamin, como tantos teólogos de la liberación y filósofos de la liberación, desde el punto de vista de las víctimas de la historia, desde el punto de vista de los que sufren la historia de aquello que Unamuno llamaba el hombre real y concreto, el hombre de carne y hueso, el que hace las grandes catedrales. Bueno, ese era el punto de vista que Paco fue obteniendo, fue aquilatando, fue depurando. Cada vez lo hizo desde lo que podemos llamar una visión global de la especie en su evolución histórica, desde lo que podríamos llamar, así para cortar pronto y rápido, la pluralidad esencial de la especie humana y verla en su decurso histórico. Eso tiene mucha importancia, porque cuando Paco va a América Latina y se confronta con los procesos, primero con el zapatismo, luego con los movimientos étnicos revolucionarios existentes en América Latina, con lo que allí ya se estaba haciendo y se iba llamando el giro decolonial, Paco estaba muy preparado para esa visión multicultural de la especie, es su esencialidad. Y eso tiene mucha importancia en la obra de Paco, el mirar el problema de unir crisis de civilización con lo que él llamaba la tendencia a la uniformización cultural del occidentalismo y, por otro lado, lo que al final de su vida habló de pérdida de cultura o pérdida cultural. Digo esto porque Paco siempre había tenido algunos elementos que le hacían salir un poco de lo que vamos a llamar la cultura occidental tal como la conocemos o tal como se fue configurando. Por ejemplo, siempre tuvo una especial... su mirada fue muy educada por los rusos, por los grandes escritores rusos, precisamente porque eran para Paco un puente entre culturas. Y, por ejemplo, muy poquita gente sabe que era un especialista consumado en Dostoyevski y que había leído a fondo a todos los clásicos rusos. Por eso, cuando descubrió a Alexander Zinoviev y descendiendo de las cumbres abismales, se encontró con un elemento fundamental de esta mirada, ¿no?, que él siempre tenía, ¿no?, hacia la cultura eslava, hacia otras culturas de las que eran dominantes. La segunda cosa que le impresionó y de la que aprendió fue de donde salió la gran perturbación, es decir, del debate famoso de Valladolid entre comillas, entre la cultura del descubrimiento. Ahí Paco entendió muy bien lo que luego se habló y se dijo a partir de un escrito inaugural de Manolo Sacristán sobre Jerónimo, lo que era el choque entre culturas, o el encontronazo entre culturas. Paco, de alguna manera, en lo que, según él mismo dice, se tiró 5 años, 6 años en ese libro, que es el libro solamente más trabajado de los que él hizo,
justamente tenía como elemento ese. Por eso cuando él analiza la conquista y los debates entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, él encuentra ahí nexos, nudos, que luego le ayudarían muchísimo a entender lo que es este problema de choque entre culturas a nivel global, que la propia globalización capitalista estaba imponiendo una tendencia a la homogeneización brutal y casi siempre bestial del propio capitalismo. Como sabéis muy bien, en los últimos años de su vida, Paco estuvo reflexionando mucho sobre esas tres cosas que antes he dicho. No me quiero enrollar mucho. La primera fue aquilatar bien qué entendía por crisis de civilización. En segundo lugar, anotar que al lado de la crisis civilizatoria del capitalismo industrialista y productivista dominante, había un problema cultural, que era esto de la tendencia a la homogeneización y la reacción de las poblaciones y de las culturas a esa tendencia homogeneizante. Aquí merece la pena hacer una pequeña cala. Él recupera, creo que de Zinobia, la idea del occidentalismo. Paco, que había estudiado bien eso que se llamó la globalización, que se ha llamado la globalización capitalista, Paco entendió siempre que esa globalización, entendida como un gigantesco dispositivo de desposesión de las poblaciones de derechos y de los bienes comunes, Paco entendió que tenía detrás un problema cultural muy importante y que la globalización capitalista estaba generando lo que él llamaba una pérdida cultural. Es decir, que tanto en las poblaciones de viejas culturas antiguamente mayoritarias y ahora minoritarias, o en las culturas minoritarias que habían ido atranquibarrando, subsistiendo en los últimos siglos, hasta la propia cultura de los países dominantes, había una especie de malestar general cultural y que ese malestar cultural era un elemento decisivo de la propia crisis civilizatoria del capitalismo realmente existente. Y yo creo que esa idea de pérdida, me recuerdo, tengo aquí delante el poema de Gamoneda, que anda en las pérdidas, efectivamente, ese problema de la pérdida, del sentimiento de pérdida, es siempre unido al menos a dos fenómenos, ¿no? A la inseguridad y a la pérdida de identidad. Y eso es el origen del miedo provocado y administrado que hoy estamos viviendo. Es decir, aparece aquí, desde otro punto de vista y desde otro lado, el viejo problema puesto en pie por Polanyi, ¿no?, en la Gran Transformación. Es decir, la reacción de la propia sociedad a la globalización entendida como mercantilización y entendida como el predominio del mercado autorregulado. Y yo creo que Paco coge un punto, porque coge un nudo, no un punto, sino un nudo muy interesante del cual se pueden extraer muchas conclusiones. ¿Por qué? Porque en ese nudo Paco lo que pone en pie es cómo funciona el mecanismo de la reacción de la sociedad, ¿no? Tanto Carlos Fernández Liria ahora como Luis Alegre, pero también Nancy Fraser, han intentado justamente partir de eso. Es decir, ¿cuál es el dispositivo que hace que la sociedad reaccione frente al mercado autorregulado? Y donde el mercado autorregulado pone en pie, caracteriza muy bien la imposibilidad de la continuación de cualquier tipo de sociedad. La reacción de la sociedad, ¿cómo se da?, ¿no? Y yo creo que Paco, partiendo de una perspectiva diferente, lo que valoriza mucho es esta idea de que detrás de la globalización capitalista hay lo que podríamos llamar la hegemonía del occidentalismo, que el occidentalismo lleva detrás un dispositivo de homogeneización forzosa en torno a cultura y a los valores de ese Occidente, y que eso genera en las poblaciones una sensación de pérdida, que es justamente la idea que hay detrás y que emerge como reacción todo tipo de fundamentalismo y también de mecanismos
de la propia activización de la propia sociedad, ¿no? Por ejemplo, desde ese punto de vista se puede entender mucho mejor qué ha significado el surgimiento o el resurgimiento de los movimientos étnicos que en el mundo andino funcionan y han funcionado como elementos de resistencia y hasta de gobierno y de poder, como el caso más antiguo, pero fundamental, del zapatismo, que siempre está ahí y que de nuevo ha vuelto a resurgir. Termino. ¿Qué quería decir con esta intervención? Lo que quería decir con esta intervención es que el mejor homenaje que se le puede hacer a Paco Fernández Boix es seguir leyéndolo y seguir discutiendo con su obra. Su obra valdrá en la medida que merezca la pena entrar en los debates que él abrió, que seguramente le daríamos contenidos diferentes a los que él pensó o no, pero creo que lo fundamental es partir de esta idea de fondo de que estamos en un cambio de época, de ciclo histórico, que no es la crisis en el sistema, sino como crisis civilizatoria, el del conjunto del sistema, y que eso le pone a las fuerzas que están por la transformación social, a las fuerzas revolucionarias, objetivos y dilemas enormemente importantes. No es casualidad, y ya con esto definitivamente termino, de que justamente al final de su vida el debate sobre el decrecimiento y todo lo que tenía detrás fue uno de los temas que más tiempo le dedicó y que más, de alguna manera, más le interesó en su desarrollo teórico y práctico. Y yo creo que ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a Paco. Seguir discutiendo con él, seguir acompañándolo en sus debates y hacer una cosa que era fundamental en Paco, es la coherencia. Yo decía antes que Paco dialogaba con personas vivas y muertas, pero lo hacía siempre desde el ejemplo personal. Para Paco era fundamental no solo la gran teoría, no solo pensamiento rico y organizado, sino personas que tenían pensamiento rico, organizado y que, como decía Manolo Sacristán, iban en serio. Y Paco siempre fue en serio hasta el final. Muchas gracias.